Marketing, Unidad Didáctica 3, el consumidor. La importancia del comportamiento del consumidor radica en conocer los motivos por los cuales las personas adoptamos las decisiones respecto de la adquisición de un producto o servicio. Observe usted en su vida cotidiana o en las de sus familiares los productos o servicios que adquiere e interrogue por qué compra lo que compra. Para ello, primero debemos tener muy claro los conceptos que siguen. Son actos, procesos y relaciones sociales sostenidas por individuos, grupos y organizaciones para la obtención, uso y experiencia consecuente con productos, servicios y otros recursos. Por otro lado, para Engel, Collard y Blackwell, son los actos de los individuos directamente relacionados con la obtención y uso de los bienes económicos y servicios, incluyendo los procesos de decisión que preceden y determinan a esos actos. Los actos, procesos y relaciones sociales a los que ha hecho referencia incluyen diversas actividades del consumidor, como es el conocimiento de la información con que se cuenta en lo que respecta a los beneficios y riesgos del producto deseado, o buscar el consejo de un amigo acerca de un nuevo producto. La compra de un producto incluye experiencias tales como la estimulación física y mental, los cambios en el bienestar social, mayor estatus y poder, etc. También la conducta del consumidor es social por naturaleza. Esto significa que los consumidores deben ser considerados en función de sus relaciones con los demás. Los libros acerca del comportamiento del consumidor, por lo general, se enfocan exclusivamente a los consumidores que compran productos o servicios para sí mismos, sus familias o sus amigos. Pero existe otro tipo de consumidor y las organizaciones formales que compran productos o servicios para emplearlos en funciones organizacionales, tales como producción o reventa. De cualquier forma, pueden usarse los mismos conceptos para entender ambas conductas, pues tanto la del consumidor individual como la del consumidor organizacional se ven afectados por la cultura en la cual se desarrolla, por las normas que gobiernan la conducta de compra y por el medio que les rodea. En proceso de compra, el consumidor reúne información acerca de las alternativas, la procesa, aprende acerca de los productos disponibles y determina qué alternativa es la más acorde con las necesidades percibidas. Las organizaciones toman decisiones por medio de un grupo de personas cuando se trata de compras grandes e importantes, por ejemplo, la compra de una computadora o una pieza mayor de equipo de producción. Los individuos también toman a menudo decisiones en grupo, toda la familia, cuando se trata de una compra grande, por ejemplo, la adquisición de un automóvil, de una casa. El criterio en que ambos consumidores basan su decisión es similar. Los dos toman en cuenta aspectos como el precio unitario, el rendimiento, la duración y otros, pero en el primero existen más factores que delimitan la compra, es decir, existe mayor planeación en las decisiones. Los problemas del consumidor empiezan cuando intenta desarrollar, mantener o cambiar su estilo de vida. También cuando presentan situaciones en la existencia de un individuo que provocan cambios en su estilo de vida, como son el cambio de residencia, las enfermedades, el cambio de trabajo, etc. La definición del comportamiento del consumidor conduce a tres grupos de fenómenos relacionados, que son las actividades, que son actos, procesos y relaciones sociales, las personas, individuos, grupos y organizaciones, y las experiencias, la obtención, el uso y la consecuencia. En este gráfico siguiente resume lo que es el comportamiento del consumidor, en el que involucran los clientes y las demandas, que son personas u organizaciones con necesidades explícitas, con la capacidad de adquirir determinados bienes y servicios, ya sea para su consumo personal, para reelaborarlo o distribuirlos en forma masiva. Los motivos por los que compra el consumidor. Un motivo es la consistencia. Se visualiza a los consumidores como unidades inducidas por las fuerzas en conflicto y la información que llega a ellos. Este motivo puede llamarse de consistencia, es decir, mantener un equilibrio interno que sea consistente y coherente.
Por atribución, la orientación del consumidor se enfoca hacia sucesos externos en el ambiente y el deseo de explicar por qué ocurrió algo, conocer la causa de un suceso en particular y en consecuencia entender al mundo es característico del motivo de atribución. Los consumidores enfrentan un mundo complejo. Es como si los consumidores fuesen motivados para categorizar sus experiencias y el sistema de archivo mental les ayuda a ordenar sus experiencias y sacarlas de la memoria. Otro motivo es la objetivización. Consiste en ser reflexivos y ver nuestros motivos mediante la observación de nuestro comportamiento, deduciendo las razones para actuar de cierta manera, aspecto no muy común entre los consumidores. Y por ejemplo, en el caso de un consumidor al que se le pide emitir su opinión sobre el fútbol, tal vez revise su comportamiento en el pasado hacia este deporte y al encontrar que nunca ha asistido a ningún juego y que rara vez lo ha visto en televisión, decidirá que no le gusta mucho ese deporte. Otro motivo por los que compra el consumidor es la estimulación. Algunos consumidores tienen la necesidad y el deseo del estímulo. El consumidor es muy curioso y busca la novedad. El motivo de estímulo lleva a las personas a probar diferentes actividades y productos. Se cree que los consumidores con una alta motivación de estímulo pueden ser de baja lealtad, o sea, que lo que les hace probar un nuevo producto o marca puede evitarles que continúen usándolo por mucho tiempo. Otro motivo es el utilitarismo. Los individuos son motivados por oportunidades para resolver problemas y por ello desean ganar información útil para usarla al enfrentar los retos de la vida. Desde hace muchos años, las tiendas han pensado en la calidad de los bienes que venden, la forma en que exponen la mercancía, así como en el tamaño, la apariencia, la reputación, la iluminación, etc. Antes, para un gerente era fácil señalar las diferencias, pero en los últimos años las cadenas de tiendas de autoservicios son iguales en su diseño y localización y ofrecen los mismos productos a precios similares. Es interesante el hecho de que existan tiendas nuevas y que algunas tengan éxito y otras no, a pesar de ser iguales. En casi todos los aspectos, esto se debe a que existen consumidores que responden positivamente a las atenciones personales que ofrecen un supermercado y que hacen de la compra una experiencia placentera. Los factores básicos que influyen en el estilo de vida de los consumidores son de dos tipos, externos e internos. Entre los externos están la cultura y la subcultura. La cultura, los valores, los aspectos demográficos, el estatus social, los grupos de referencia y la familia. Entre los internos figuran la personalidad, las emociones, los motivos, las percepciones y el aprendizaje. Los factores de influencia externo, la cultura. Esta se considera como la representación de factores tales como los conocimientos, las creencias, los valores, el arte, la moral, las leyes, las costumbres, los hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. La cultura es un concepto complejo que influye en los procesos de pensamiento y comportamiento del individuo, aunque no influye en sus impulsos biológicos, sí determina las pautas de actuación para llevarlos a cabo. La cultura se adquiere, no se nace con ella, ni se hereda, se vive en ella. Cada país tiene su propia cultura. Si nosotros vivimos en México, adquiriremos su cultura y la forma de interactuar en ese lugar, pero si cambiamos de país tendremos que modificar nuestro comportamiento y adaptarnos a esa nueva cultura. La cultura es estática. Los tiempos, la tecnología y la interrelación con otras costumbres han hecho que las culturas sufran modificaciones, por lo que el individuo ha tenido que cambiar su comportamiento para adaptarse a ellas. La subcultura. Dentro de la cultura existen subculturas, las cuales consisten en grupos que conviven dentro de una cultura, tomando los hábitos, costumbres, etc. de la cultura anfitriona, y al mismo tiempo que aportan los hábitos y costumbres de su propia cultura.
Por ejemplo, en Estados Unidos están muy claramente identificados como subcultura los hispanos, los asiáticos y la raza negra. Para el caso de México podemos nombrar a la colonia española y la judía, entre otras. Hay factores de influencia internos que en el comportamiento del consumidor y la conducta humana son en general campos de estudio casi idénticos, ya que el consumidor de bienes económicos se dan casi todas las actividades en las cuales participan los humanos. El estudio sistemático del comportamiento del consumidor ha sido interdisciplinario desde su inicio. De hecho, algunos de los primeros estudios de la mercadotecnia sobre las dimensiones de la conducta de los consumidores se relacionan con disciplinas como la psicología y la sociología. Los principales factores de influencia interna son la percepción, el aprendizaje y la motivación. El primer paso de la percepción es buscar la atención hacia nuestro objetivo. Este puede ser un anuncio publicitario, un envase, el precio atractivo, los colores de una etiqueta, la marca, etc. Todos estos elementos deben ser atractivos para el consumidor, para que él fije su atención en ellos y los perciba. Los estímulos son percibidos por cada individuo en forma diferente, de acuerdo con los factores externos expuestos anteriormente. Dichos estímulos tendrán implícito un significado acorde con las necesidades particulares de los individuos. También podemos hablar del aprendizaje y la motivación. El aprendizaje se da a través de la memoria. Es así que para considerar un comportamiento como aprendido, debe suceder que al emitir un estímulo se obtenga siempre la misma reacción. Y en ese momento podremos decir que existe aprendizaje. Para la mercadotecnia es importante emitir estímulos que modifiquen la memoria del individuo y lo induzcan hacia un aprendizaje para que siempre que se le estimule reaccione de igual forma. Quizás la mejor demostración de lo anterior sean los estudios desarrollados por Pavlov. Y otro tema es la motivación. El término motivación se refiere al comportamiento suscitado por necesidades y dirigido hacia la obtención de un fin. De acuerdo con la definición anterior, puede deducirse que la motivación es un comportamiento o una actitud del consumidor para conseguir un bien o un servicio, y dicha actitud está latente y dirige la conducta hacia un fin específico. Abraham Maslow desarrolló una jerarquía de motivos que va de los básicos a los avanzados, señalando que un ser humano debe satisfacer sus necesidades básicas para posteriormente complacer sus necesidades más superfinas. La escala considera las necesidades en las necesidades fisiológicas que están en la base de la pirámide de Maslow, que es la necesidad o satisfacer la necesidad de hambre y de sed, la necesidad de seguridad, necesita protección, las necesidades sociales en sentido de pertenencia, de amor, las necesidades de estima, el reconocimiento y las necesidades de autorrealización, ¿no? El autodesarrollo, la actualización, etc. Según los teóricos, hay una clasificación de la motivación humana y entre varios motivos se distinguen los biológicos, ¿no? Las necesidades fisiológicas, los psicológicos y sociales, esa aceptación social, el estatus, los aprendidos, los motivos aprendidos, que es el comportamiento o gustos aprendidos basados en normas o deseos de un grupo social, los instintivos, comunes a todos los seres humanos, son motivos biológicos, motivos sociales y deseos de estar con otros. El resultado de una decisión de compra es básicamente la elección de un producto, una marca, un precio pagado por ese producto, un lugar y un momento para efectuar la compra. Lo que sucede en la mente del consumidor para llegar a este resultado es uno de los mayores dilemas que enfrentan los mercadólogos. El comportamiento del consumidor es una parte del comportamiento humano. Y para poder conocer y predecir cómo los consumidores toman sus decisiones de compra y consumo,
el marketing se nutre principalmente del apoyo de la psicología y de la sociología. La mente del consumidor es una verdadera caja negra en donde interactúan diversos factores. Algunos de ellos son innatos, como podría ser la personalidad de un individuo, pero hay otros que están condicionados por todo aquello que nos rodea, desde valores culturales o nuestras propias familias hasta los esfuerzos de marketing que las empresas realizan. En este próximo esquema es posible visualizar un modelo simplificado de la toma de decisiones de un consumidor. Primero se presenta lo que en la teoría de sistemas se denomina input o entrada, conformado por los esfuerzos y acciones de marketing realizados por las empresas. Luego, la caja negra del consumidor, un intento por representar lo que aparece en la mente del consumidor. Y por último, el output o salida, conformado por la respuesta de compra. Entonces, observamos que dentro de esta presentación de la entrada o el input, hay una mezcla comercial de producto, precio, lugar y comunicación, mezcla con otros estímulos económicos, políticos, culturales y tecnológicos. En esta área del proceso donde está la caja negra del consumidor, ¿no? Podemos encuadrar las características del consumidor, del comprador, las características culturales, sociales, psicológicas o personales, en el cual va a tomar la decisión de reconocer la necesidad, buscar información, evaluar alternativas, decidir la compra y el comportamiento posterior a la compra, ¿no? En eso tiene que tomar una decisión. Y respecto al output o salida, están las respuestas del comprador a estos interrogantes o inquietudes del consumidor. La elección de un producto, la elección de la marca, cuando tomó la decisión del distribuidor o el momento en que realiza la compra y el monto de la compra. Entre las influencias que afectan el proceso de decisión del comprador es posible diferenciar, por un lado, aquellos factores generados por la interacción del consumidor con otras personas y por ser parte de una sociedad, como lo son los factores o características sociales y culturales. Por otro, distinguimos aquellos factores inherentes a las personas, como pueden ser las llamadas características o factores personales y psicológicas. Dentro de las características culturales comprenden las influencias en el comportamiento del consumidor generadas por la cultura, la subcultura y la clase social. Las características sociales, por su parte, comprenden las influencias que ejercen los grupos en la conducta humana, los grupos de referencia, la familia, la función y la condición. Entre los factores inherentes a las personas, las características personales son aquellas propias de un individuo, como por ejemplo la edad, el sexo, su ocupación, su estilo de vida, su nivel educacional, ingresos, entre otras. Y mientras que los factores psicológicos están dados por la motivación de un consumidor, sus percepciones acerca del mundo que lo rodea, sus aprendizajes previos sobre marcas o productos y sus actitudes y creencias hacia determinados productos. Si bien la personalidad es planteada por Kotler como un factor o característica personal, podemos afirmar que se trata de un concepto de la psicología por excelencia, por lo cual podríamos ubicarla como una característica psicológica más. Entonces, en este cuadro que podemos observar, refleja en forma gráfica cuáles son los motivos que los consumidores poseen para realizar las compras. El proceso de compra es el conjunto de etapas por lo que pasa un consumidor para poder adquirir algo. Y entre este proceso en general, cualquiera que sea el tipo de comprador, siempre pasará por algunos o por todos los pasos del proceso de compra que describimos, como es la necesidad sentida, la actividad previa a la compra, la decisión de compra y el sentimiento posterior a la compra. Estas etapas cambian gradualmente según sean los gustos y las necesidades que el consumidor tenga. Por ejemplo, un comprador puede pasar directamente de la necesidad sentida a la compra real, sin afectar a la actividad previa a ella. A este tipo de clientes se les denomina compradores compulsivos.
Algunas personas se debaten en el problema de comprar o de no comprar. A esto se los llama compradores normales. Y existen otros tipos de compradores, el cual antes de realizar una compra pide opiniones y todo tipo de datos y compara precios para decidirse por algún artículo. A estos compradores se los conoce con el nombre de deliberados o racionales. En la decisión de compra intervienen diferentes personas o elementos que participan activamente en el proceso, desde su inicio hasta la culminación de la compra. Estos se pueden clasificar en diferentes grupos de acuerdo con la función que desempeñan en la decisión. Los influyentes, las personas o elementos que explícita o implícitamente ejercen alguna influencia en la decisión, se les encuentra en la distribución, cuyo objetivo es lograr que los compradores locales localicen el producto en el lugar adecuado. La promoción, que es el factor importante para dar a conocer el producto. La promoción tiene como fin avivar el interés del público hacia los productos que se encuentran en el mercado. El precio, que se determina con base en todas y cada una de las características del producto. Si el precio es alto, la demanda es pequeña y viceversa. El decisor, otro participante en el sistema de compra, es el decisor, es quien determina, en último término, parte de la decisión de compra o su totalidad. Si se compra, que debe adquirirse, cómo, cuándo y dónde conviene hacerlo. El comprador, persona que realiza de hecho la compra o adquisición del bien. El usuario, quien o quienes consumen o utilizan el producto o servicio. El evaluador, que es la persona que da una opinión de valor respecto a la decisión de compra. En ocasiones estas etapas son llevadas a cabo por diferentes personas, por ejemplo, el ama de casa ve en la televisión un comercial de pañales, que es el influyente y decide comprar esa marca, decisor. La empleada va a adquirirlo, es el comprador. El bebé es quien utiliza el pañal, es el usuario, etc. La estrategia de la mercadotecnia está dirigida principalmente al usuario, ya que aunque él no decida la compra, tendrá el sentimiento posterior, es decir, la aceptación o rechazo por el producto. En el ejemplo del pañal, el bebé no decide qué pañal usar, pero puede manifestar algún problema en su piel, es decir, sufrir algún trastorno físico por el uso de determinada marca. Lo mismo sucedería si a un animal se le da determinado alimento y no lo ingiere. El decisor no volverá a comprarlo y cambiará la marca. Y la categoría de adoptantes. Cuando sale un nuevo producto al mercado, algunas personas adoptan de inmediato la innovación, otras tardan algún tiempo en adoptar el producto y otras quizás nunca lo aceptan. Por eso hay diferentes categorías de adoptantes. Los primeros usuarios, este es un grupo algo aventurado, ya que son los primeros en aceptar la innovación y generalmente son personas siempre insatisfechas con los productos y servicios que consumen y con un presupuesto de riesgo más alto. Están los usuarios medios, son aquellos que aceptan la innovación después de consultar varias opiniones acerca de esta. Los últimos usuarios es el grupo que acepta la innovación después de que el producto ya está establecido en el mercado. Están los usuarios adaptados, que es un grupo que acepta la innovación por la presión social o en respuesta de una necesidad económica. Y están los usuarios rezagados, este grupo es el último en aceptar la innovación. En ocasiones, cuando los usuarios rezagados adoptan algún nuevo producto, este ya ha sido descartado por los innovadores.